primero dar comienzo a esta presentación del libro y sobre todo reconocer, porque me parece que es importante, dos cosas quiero decir antes de dar la palabra. Primero, reconocer que los jóvenes y las jóvenes pueden ir un poco más allá de las estigmatizaciones, ¿no? Hoy circula la idea de que las juventudes no se comprometen, no están interesadas por ningún tema. Bueno, Kevin creo que viene a reivindicar a las juventudes y además de eso me enorgullece que una persona tan joven pueda visibilizar nuestra ciudad, ¿no? Nosotros somos muy rosarinos y rosarinas. Hay una identidad muy fuerte de la población. Y ahora lo tenemos a Dante acá en primera fila, quien hizo el prólogo, y lo escuchaba la vez pasada en la sede de gobierno, diciendo que es un alma vieja. Y yo creo que, no sé si es un alma vieja, pero sí hay algo de la madurez que él ha desarrollado, y creo que es un visionario, ¿no? Porque hay algo que lo apasionó, que lo pudo transmitir en las redes sociales, y que a su vez lo pudo plasmar en un libro a sus tan solo 26 años. Así que bueno, gracias por haber elegido. ¡Wow! Fuerte el aplauso para la gente joven. Fuerte el aplauso para los jóvenes. Bueno. Qué manera de robar con lo de joven. ¿Qué manera de qué? De robar con lo de joven. Ya, a esta altura, cada vez menos. A mí me parece que hay que seguir poniéndole a la agenda. Bueno, hablemos del libro. A eso vinimos. Porque la rompiste de nuevo, o sea, la sede de gobierno de la universidad estaba llena, repleta de gente. Yo estoy con un tema que no me anda el micrófono. ¿Qué te cuento que no me anda el micrófono? Está desconectado el micrófono. ¿Qué te digo? Mirá. Hola. Bueno, te voy a dar el mío porque bienvenido Eleno Catalá, fuerte el aplauso. Bienvenida también Martín Borín. Hoy vamos a hacer una especie de conversatorio. Hola. Somos 4 personas que transitan la radio, así que para nosotros esto va a ser como una especie de programa de radio, así lo planteamos. Bueno, vamos a hacer como hacemos en la radio. Este sí, ¿no? ¿Este sí? ¡Ay! Espectacular. ¿Se escucha bien? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Bien, perfecto. Recién en el camarín charlábamos sobre la improvisación y la idea de hacer de esto algo muy distendido y pensar en Kevin y en todo lo organizado, lo metódico, lo milimétricamente preparado que estaba para esto, que nos pasó un guión. Así que bueno, como amiga, y espero que la pases bien y que esto salga bien porque si no nos va a salir el mate. Va a salir bien, cómo no. Ya lo del micrófono fue el primer gag, estaba preparado. Que no funcione el primer micrófono. No puedes hablar. Ahora, aplaudan. no, ahora que dijiste eso, Martu, a mí me pasa con Kevin que muchas veces no logro entender si me río de él o con él. Pero lo disfruto igual, o sea, disfruto de esa amistad muchas veces incómoda, porque yo a veces pienso que él dice o hace cosas como escribir un libro sobre 100 historias de la ciudad de Rosario, que sea declarado de interés municipal, que vayan a la primera presentación del libro más de 500 personas, a la segunda, a tan solo días, otras 500 personas, que digo, no sé si él entiende que eso es gracioso o no, pero de todas formas a mí me parece divertido y por eso es mi amigo. Y una última cosilla, te vamos a tirar flores todo el tiempo, pero tiene una de las risas más graciosas y simpáticas que van a escuchar, así que ojalá tengan el placer de escucharlo reírse porque es una ternura escucharlo reírse, ¿no? Según vos, sí. Bueno, hablemos, viste que tenemos que hacer todo rápido. ¿Qué te pasó a vos con todo esto? ¿Podés hacer una síntesis entre octubre, 4 de octubre, hoy? ¿Querés hablar algo de eso? De lo que, porque te vi más de una vez emocionado, pero si querés llorar, dice Mariana. Sí. No, bueno, inicialmente buenas tardes a todos también. Muchas gracias por venir, por estar presente de nuevo. Porque hace literalmente 20 días, porque fue el 4 de octubre, tenemos las fotos acá atrás, lo que fue un día tremendo allá en la sede de calle Maipú de la UNR, y realmente yo no caigo todavía del todo, ¿no? Más en la vorágine diaria donde
fue salir de ese sábado y ya en la misma tarde del sábado estar preparando esto, porque pasó lo que no pensábamos que iba a pasar, que era que se llene de gente, que vaya el doble de la gente esperada, que esa pequeña tirada que hice de 500 libros inicialmente, los cuales consideraba que me iban a durar hasta marzo, se agotaran en 3 horas y que a los 20 días tenía que presentar en la feria y no tenía libros. ¿Trajiste libros? Sí, están abajo, están en el hall central. No, Bien, muy bien. y está dulce, Kevin. Si alguien anda con problema de guita, es ahora. Pregúntenle. 500 libros en 3 horas, ¿te imaginas? Honro el apellido, pero no, así que la verdad que es un agradecimiento tremendo, pero yo todavía del todo siento que no tomo una cierta dimensión de lo que significa o de lo que cuesta, porque lo que pasó hace 20 días, lo que estuvo pasando esta semana, no es lo frecuente, no es lo que más se observa, ¿no? Y eso habla también un poco, creo, del interés y de la necesidad de la gente, al menos en este caso puntual, de conocer su historia, de saber la tierra que habita, esto de ser consciente de que se camina sobre pasos ajenos, de que cada cual es parte de la historia misma, ¿no? Y me parece que se puede encontrar en este espacio un poco de todo eso, ¿no? Eso que rememora la infancia, los vínculos, a los afectos, a aquello que a uno lo hizo feliz, le dio una gratificación, que es parte también de la historia y de la construcción misma de la narrativa de toda esa historia. Entonces me parece que de alguna manera se va generando todo eso. Sí, y aparte, si no compraron el libro, todavía no lo empezaron a leer. Les cuento que el libro es un libro que son 100 historias, pero están contadas de manera cronológica, pero es como el libro de cuando éramos chicos, elige tu propia aventura, o sea, vas al índice y podés empezar por donde vos quieras. Funciona medio de oráculo. Un día decís, hoy quiero aprender sobre teatros, hoy quiero saber qué pasó con la historia de cada club. Entonces podés ir buscando y es muy fácil, es de fácil lectura. De hecho, es el libro que te abre el diálogo si tenés un asado esta noche. Te lees 3, 4 historias, 3, 4 datitos y después quedas como un duque, ¿viste? Como que llegás y decís, mirá, ¿cómo sabe este tipo de la ciudad? Está releído. Los capítulos son relativamente cortos, hay algunos capítulos que tienen apenas unas páginas y es eso también, es de rápida lectura en ese sentido. Aparte es para correrse de la conversación religión, política, fútbol, ¿no? O sea, decir, bueno, acá no vamos a hablar de ninguna de esas 3 cosas, vamos a hablar de la Rosario por conocer, o sea, es bueno para un asado, como decía Nano. Podemos arrancar preguntándole si tiene ganas de contar, porque en la presentación anterior yo recuerdo que de este tema no se habló y que me parece fundamental, ya que estamos acá en el Cultural Fontana Rosa, preguntarle un poco la historia de este lugar, porque hoy a la noche se van a juntar con alguien o mañana o este fin de semana y bien podrían quedar bárbaras y bárbaros contando qué pasó acá y bueno, cuántas ratas se fueron corriendo. En este espacio donde nos encontramos hoy, tal vez varios de ustedes lo hayan conocido, estuvo el Mercado Central, que anteriormente a que estuviese el Mercado Central, acá en este mismo terreno se instaló el Mercado Sud en 1857, apenas 5 años después de declarada Rosario como ciudad, y que fíjense el nombre, ¿no? Mercado Sud, es decir, en aquel momento San Martín y San Juan era la zona sur de Rosario, después de acá ya prácticamente que no había más nada. Con el tiempo y la misma ciudad que fue creciendo y haciéndose de esa necesidad de que las instalaciones estén dotadas de otra infraestructura para responder a la demanda incipiente, a principios del siglo XX se construye un gran mercado central, que fue el que probablemente hayan conocido los más añosos de alguna manera, que perduró durante poco más de medio siglo, hasta 1960-61, cuando empieza a demolerse, principalmente por las pésimas condiciones de higiene que presentaba aquel mercado central y, como decía Martu, ¿no? La gran cantidad de ratas que había en ese mercado, y que lo que pensaron como alternativa para solucionarlo no era imponer unas ciertas normas bromatológicas o de higiene, sino el amigo Luis Candido Carballo demolerlo directamente, ¿no? Sí, se le fue un poquito de control porque las ratas no son tontas. Cuando empezaron a demolerlo, las ratas se empezaron a esparcir por toda la zona. Las viviendas, los comercios de acá, el Rich que estaba enfrente, fueron lugares perjudicados, ¿no? Bueno, allí quedó un baldío, tiempo después se construye este edificio.
Bueno, yo quiero preguntarle por la dedicatoria, que me emociona a mí porque... a mi abuelo Chicho y a mi abuela Rosa, que creo que recién llegó. Hola, Rosita. Acá está la abuela. A mi abuelo Chicho y a mi abuela Rosa, por el rosario para empezar de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que nos cuentes por qué esa dedicatoria, qué pasó con Rosa y con Chicho. Pasó que por lo que hicieron estamos acá, ¿no? Principalmente por la unión de su amor. Ambos, sin conocerse, tuvieron de alguna manera un destino similar, porque ambos nacieron en Italia, mi abuelo Chicho en Sicilia en el 35 y mi abuela Rosa en Calabria en el 42. Después de la Segunda Guerra Mundial, como pasó con miles de inmigrantes que tuvieron que irse hacia otro lado para comenzar de nuevo, ellos eligieron Argentina. Por esa vuelta de la vida, la familia de mi abuela tenía dos posibilidades. Una posibilidad era que fueran a Estados Unidos y otra que vinieran a Argentina. No me acuerdo bien cómo era el proceso, pero llegaba como un sobre, algo así a la casa que te decía para dónde ir, qué barco llegaba primero. Nos perdimos Nueva York por conocer, ¿eh? La verdad que sí. Ahí la historia, la moneda se cayó para un lado. Sí. Y el barco que llegaba primero era donde se iban. No había mucha posibilidad de elección. Y llegó primero el de Argentina, para mi abuela. Y vienen a principios de los 50, ambos. Mi abuelo primero estuvo un tiempo en Mendoza, después como tenía un primo acá en Rosario, se viene a Rosario. Y en un baile del Tala, allá en la década del 60, la única vez que mi abuela salió a bailar. Qué oportuna, ¿no? Ahí se conocen. Y mi abuela, que estaba con su familia, digamos, siendo joven, no se acostumbraba a que salieran solas en aquella época, no le dio mucha data a mi abuelo. Solo le dijo que trabajaba en calle Córdoba. Sabrán que calle Córdoba es larga, ¿no? Y que comercios en Córdoba hubo muchos, y hay muchos. En aquel momento, estamos mediados de los 60, calle Córdoba todavía no era peatonal, ¿no? Era con paso de autos. Entonces mi abuelo tenía una moto, vivía en Barrio Godoy, se venía todos los días cuando terminaba de trabajar al centro, dejaba la moto en Orón y Córdoba y empezaba a caminar de una mano y de la otra, comercio por comercio, a ver a dónde la encontraba. Mi abuela trabajaba en una tienda que era como una mercería, que estaba en calle Córdoba y San Martín, al lado de donde estuvo Sorocabana, pero trabajaba en el segundo piso en el depósito, es decir, mi abuelo no la iba a ver nunca. Estaba muy enamorado el señor. Perdón, aparte estamos de acuerdo que si fuera hoy tu abuelo estaría preso, ¿no? A priori cancelado, Escrachado en Twitter. Claro, por lo menos sí. Tengo una lanchiche, pero sé que yo también tengo el alma vieja. Un romántico. Martu, te viene a buscar. Contextualicemos. El último romántico, la buscó. Y un día, después de varias jornadas en su tarea, pasando allí por calle Córdoba entre Sarmiento y San Martín, por esas vueltas de la vida, justo mi abuela que estaba en el depósito la mandaron a planta baja a la caja para que atendiera a reemplazar a alguien. Y casualidad, en esos momentos, justo mi abuelo pasa por ahí y la ve y la espera a que salga de trabajar. Y ahí, bueno, empezaron ese vínculo que perduró hasta que falleció mi abuelo. Muy bien. Bueno, fuerte el aplauso otra vez para Rosita. Qué historia. Gracias, Rosita. Te queremos. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿voy yo? ¿Otra vez? Sí, claro. Bueno, con Kevin tenemos un pequeño espacio que se llama Las Insurrectas, Mujeres en la Historia de Rosario, me lo propuso hace un tiempo, el año pasado, y es importante para mí trabajar o reconocer y visibilizar a las mujeres que han hecho parte de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y me parece que estaría bueno que le dediques un capítulo de esta feria del libro a Las Insurrectas o a las mujeres que han hecho nuestra historia también. Merecen su capítulo acá y merecen su capítulo en el libro y en todos los libros que hablen de historia de Rosario, porque a lo largo de la historia en general, no solo de Rosario, las mujeres han tenido un papel trascendental muy importante y muchas veces por cuestiones propias de quienes han escrito la historia han quedado invisibilizadas, postergadas, relevadas. Y parte del proyecto con Las Insurrectas que tenemos con Matilde
es reivindicar esas figuras. Algunas que son nombres más populares, más conocidos, como el caso de Rita la Salvaje, de Lola Mora, Angélica Borodiller. De hecho, bueno, la sala donde estamos hoy se llama Angélica Borodiller. Pero también otros casos de otras mujeres que tal vez no son tan conocidas, que tal vez no escucharon el nombre en su vida, o que tal vez apenas se cruzaron alguna vez una calle que lleva su nombre, pero que no tienen ni idea quién es, como el caso de Luisa Layana, como el caso de Emma de la Barra, que fueron mujeres muy trascendentales en nuestra historia. Luisa Layana, una mujer portuaria, trabajadora, que ha reclamado incansablemente por los derechos de los trabajadores. Ella empezó ya en su adolescencia a trabajar en el puerto junto a su familia, y en 1928, tenía tan solo 18 años de edad, en una marcha, en un reclamo que estaban efectuando por las pésimas condiciones laborales que tenían, aparecieron los famosos rompehuelgas, que era una asociación de ultraderecha de aquella época, que ya venía instalada desde hacía varios años, que se encargaban de desmantelar, mediante la represión muy violenta, cualquier forma de organización obrera, ¿no? Básicamente eran como una especie de ala paralela del Estado y hacía lo que el Estado legalmente no podía hacer. Y en esa marcha, en 1928, atacaron fuertemente esta represión, y Luisa Layana, que estaba repartiendo panfletos, directamente le metieron un tiro en la cabeza. No se anduvieron con muchas vueltas, ¿no? De allí que pasa a ser uno de los mártires de nuestra historia, y que hay solamente una pequeña cortada en zona sur de 2 cuadras que homenajea su nombre, pero después difícilmente se encuentra una reivindicación de esa figura. Por eso me pareció importante hace ya, no sé, 1 año y medio, 2 años, no sé cuándo fue, que hicimos el mini documental con Matilde sobre su historia, y después también incluirla en el libro, como Emma de la Barra. Emma de la Barra fue nada más ni nada menos que quien vendió el primer bestseller argentino. Pero por cuestiones de la época, que como era mujer no le publicaban su libro, lo tuvo que publicar con nombre de hombre, César Duhayem. Tuvo tal trascendencia esta obra que la gente se empezó a preguntar quién es el autor, un autor que no existía. Hasta que finalmente termina saliendo a la luz que quien había escrito ese libro era Emma de la Barra, una rosarina, hija de la oligarquía rosarina. Su padre había sido Federico de la Barra, tal vez sí un personaje más conocido, fundador del primer periódico que tuvo Rosario, integrante del primer cuerpo del Consejo Deliberante que tuvo la ciudad, y que de hecho, fíjense lo difícil que la tuvo también Emma de la Barra, por el hecho de que tardó bastante tiempo en poder dedicarse a la escritura, que era lo que realmente la apasionaba. Primero se tuvo que casar con su tío, con el hermano de su padre, por cuestiones de conveniencias familiares donde no se daba mucha opción, y recién después del fallecimiento de su marido y después del fallecimiento de su padre, encontró a principios del siglo XX esa cierta libertad que le permitió hacer Estela, que fue este primer bestseller argentino, el primer libro tan vendido en muy poco tiempo de toda nuestra historia. No, yo te quería preguntar, Sí. ¿cuándo fue, por una cuestión de acierto comercial, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que iba a ser justamente un acierto publicar el libro en el marco del tricentenario? Porque yo desde que te conozco que lo estás un poco armando a lo del libro, ¿no? Que entiendo que los textos muchas veces se traducen en los guiones de los videos o viceversa, que vos haces el video del Parque Independencia y después, bueno, en función de ese texto lo volcás en el libro. Pero o tuviste mucha suerte o fue un acierto, y conociéndote lo loco que estás, yo pienso que fue un acierto y fue una decisión. Sí y no. El libro lo empecé a escribir en mayo de 2021. Desde que lo empecé a escribir, la idea era siempre que salga ese año. Yo no sabía que me iba a llevar tanto tiempo investigar tema por tema. 2023 y 2024 fueron los 2 años donde más intensifiqué, y este año tenía toda la información, más de 3.000 archivos de diarios que fui recolectando de la Biblioteca Argentina, libros de temas particulares que fui leyendo y resumiendo también uno por uno. Y este año era el límite por 2 motivos. Una, porque justo surgió todo esto del tricentenario y terminaba siendo un escenario propicio para que salga un libro de esta temática. Y después porque también que se me extienda otro año más ya me pesaba. Entonces quería concretarlo, quería darle un cierre. De allí el 100, porque también durante bastante tiempo iban a ser 150, iban a ser 200,
pero de alguna manera fue la forma de ponerle un límite, ¿no? Un hasta acá, después seguiremos, más que seguro. Tomo 2, 3, 4, tela para cortar hay bastante, así que... Decir la verdad. Sí. No son 100 historias, hay más. Hay más, sí. No, igual yo tengo miedo que eventualmente te quedes sin, porque acá ya hay muchas que son como, bueno, son las importantes. Después ya va a tener que contar un par de historias que son de clase B, digamos. O seguir profundizando estas. Claro, bueno. Porque también hay una realidad. Uno escribe acá, no sé, mencionábamos el mercado central, que es uno de los temas. Yo no sé qué es lo que desconozco del mercado central todavía. Probablemente en la etapa de investigación sobre ese tema o sobre otros, me pueda cruzar más data, más info que acá no está. O testimonios, lo que fuese. ¿En qué momento te pasó que dijiste, tengo ganas de estudiar Rosario? Porque convengamos que no es la normalidad, digamos. Kevin tiene 26 años, para mí siempre va a tener 23, y es muy chiste recurrente entre nosotros, porque es cuando yo lo conocí. No era lo normal. Sería increíble que lo fuera, y ojalá este libro haga en las bibliotecas de las escuelas que todos los jóvenes tengan ganas de interesarse por Rosario, pero ¿cuándo fue que dijiste, che, yo quiero ir a la biblioteca, quiero dedicarle mi tiempo a aprender y a estudiarla? Empezó como un hobby. En el año 2019, por Twitter, lo que era Twitter, que me cruzaba fotos antiguas allí de eso, me llamaba la atención. Después iba por la calle, me acordaba de alguna imagen antigua que había visto, alguna esquina, algún edificio, trataba con el celu de sacar la misma foto, ponerme a ver qué cambió, qué sigue igual. Me empecé a preguntar por lo que veía en esas imágenes. Ahí empecé a investigar, a leer sobre la historia de Rosario, a buscar los primeros archivos de diario en la hemeroteca, y llegó un momento que ya tenía un archivo, iba recopilando una cantidad tal de información y me gustaba conocer de Rosario. Yo no soy ni historiador, ni soy periodista, ni comunicador social, siempre me defino como un licenciado en caradurez, que es para mí suficiente. Sí, un curioso un poco más formal, ponele. Y de ahí fue naciendo ese deseo por querer saber más, y también un sentimiento de que todo eso que iba viendo lo sentía ciertamente egoísta si me lo quedaba para mí solo, porque lo empecé de alguna manera a evaluar como una especie de focus group en mi entorno, amigos, familias, sobre, che, sabía que en tal edificio pasó esto, sabía que, no sé, tal suceso significó o fue trascendental de tal modo para Rosario, y no se tenía ni idea. Entonces el termómetro era, en el general no sabemos tal vez tanto, o no nos preguntamos tanto sobre la historia de nuestra ciudad. Y de ahí me surge la idea, bueno, de crear una página que empezó solo en Instagram, fue mutando bastante, para ir volcando y almacenando toda esa información que iba consiguiendo, que iba recolectando, hasta que llegamos acá a este resultado de alguna manera. Vos sabés que al principio de la presentación Matilde decía que todos somos muy rosarinos y que, bueno, es un sentimiento creo que transversal, por lo menos digo la gente que solemos frecuentar nuestro grupo, y pensaba que de todas formas nosotros desconocemos el 99% de lo que vos tenés escrito acá. O sea, vos además fuiste a conocer la historia de Rosario, y te quería preguntar, para vos, después de haber investigado todo lo que investigaste, ¿qué es lo que sintetiza, si tuvieras que describirlo en pocas palabras, el ser rosarino? Yo creo que el sentido de pertenencia. Para mí hay un ejemplo muy concreto que cuando alguien sale de Rosario y le preguntan de dónde sos, difícilmente alguien diga de Santa Fe. Se dice de Rosario. Para mí esa es la definición por excelencia de qué es ser rosarino, ¿no? El orgullo, el ego, el querer a la ciudad. Que conocer la historia de Rosario es también aprenderla a querer, porque difícilmente alguien que quiera Rosario tire un papel en la calle, no levante la popona del perro, porque sabe que está maltratando a la ciudad, y al menos en líneas generales, sabe algunos casos psicológicos particulares, no se maltrata aquello que se quiere, se lo cuida, se lo ayuda. Y en parte la esencia, y que mucho de eso me lo ha transmitido Dante, es eso, ¿no? Es ese sentimiento de amor hacia la ciudad. ¿Qué hacemos por la ciudad y qué le dejamos a la ciudad? Qué tipo educado. Un aplauso para el tipo más educado del mundo.
Y sí, también se lo merece un fuerte aplauso para Dante Taparelli, que es un gran compañero, un gran militante por la historia de Rosario. Realmente una institución viva de nuestra ciudad, que ahora estamos adelante con este proyecto de Museo Cementerio que se sancionó hace poquito. Ya estuvimos grabando un video ahí el miércoles, así que seguiremos luchando por la memoria de Rosario. Yo le quiero hacer una pregunta primero al público y después Dale. a vos que sos el historiador. Ya sé que no querés que te digamos historiador, pero bueno, que hacete cargo 100 historias de una Divulgador. Divulgador. Bueno, ¿quiénes de aquí presentes saben o se enteraron que hubo un Teatro Colón acá en Rosario? Todos los que pagaron el curso. Los que pagaron el curso saben, claro. Hay un par de manos, pero hay otro par de manos que no se levantaron. Y me parece que está bueno usarlo el punto de partida para que nos cuenten, porque yo me enteré que hubo un Teatro Colón gracias a Kevin, como un montón de otras cosas más. Por ejemplo, la Fuente de las Utopías. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Que la Fuente de la Utopía, obra de Dante también, ¿no? Vale mencionarlo. Rosario tuvo un Teatro Colón, ¿no? Inclusive que el de Rosario se inauguró antes que el de Buenos Aires. La cosa es que el de Buenos Aires se empezó a construir antes que el de Rosario, ahí está como esa pica. Pero que para 1904, 1905 se inaugura el Teatro Colón de Rosario, está ubicado en la esquina de Corrientes y Urquiza, la única esquina donde hoy hay un edificio, y que era uno de los teatros más emblemáticos que tenía la ciudad. De hecho, se inauguró con un mes de diferencia que Teatro del Círculo, que originalmente era Teatro de la Ópera, y eran los dos teatros más destacados, ¿no? De la alta sociedad, una obra arquitectónica, acústica, realmente impresionante, que lamentablemente víctima de la especulación inmobiliaria ya por finales de los 50, ¿no? Y cuando vemos que todavía siguen demoliendo patrimonio, no es algo de ahora, sino que ya arrastra unas 5 o 6 décadas aproximadamente, lamentablemente se terminó demoliendo ese teatro. Un teatro por el que cantó Carlos Gardel, por el que recitó sus poemas Federico García Lorca, por el que se han realizado numerosas reuniones políticas, sociales de nuestra ciudad, que para darnos una idea, si nunca vieron fotos al respecto, era muy parecido al Círculo. Imagínense si hubiesen demolido el Círculo. Bueno, eso es lo que perdimos con el Teatro Colón. Que breve paréntesis, el Círculo no estuvo lejos de demolerse, ¿no? De hecho, hay una foto histórica con un cartel de demolición en la puerta del Círculo. Por muy poquito se salvó, gracias al Círculo de la Biblioteca Argentina, que era una agrupación que lo compra, de allí que le ponen ese nombre, y lamentablemente el Colón no corrió esa misma suerte. En su lugar está hoy, para mí, mi opinión personal, el edificio más feo de toda la ciudad de Rosario. ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Cuál? Corrientes y Urquiza. Ah, Corrientes y Urquiza. Uno verde que está en la esquina. Que está tiene el arquitecto acá igual, si lo querés. Le mandamos un saludo. Che, te quería preguntar, ya que se mencionó al pasar lo de la Fuente de las Utopías. Sí. ¿Por qué te obsesiona tanto la Fuente de los Españoles? Contáselo acá un poco a la gente. Yo te dejo que vos desarrolles y después yo digo lo que ya sabés que voy a decir. Escuchaste hablar semanas de la Fuente de las Utopías, o sea, vos crees que solamente con la Fuente de los Españoles, pero no, pero es como con la Fuente de los Españoles tiene un fetiche raro, ya es raro. Y porque está muy buena, bueno, es muy linda. Yo la quisiera llevar para el departamento, no me entra lamentablemente, pero me parece a mí uno de los lugares más lindos de la ciudad de Rosario, más paisajísticos, más pintorescos que tiene nuestra ciudad, que me apena que haya caído durante tanto tiempo en un estado de abandono, de vandalismo, que se tardó mucho también en restaurarla. Por fortuna se logró restaurar. De hecho, ahora en 3 días se cumple un año que se reinauguró la Fuente de los Españoles, 27 de octubre del año pasado, que de hecho hicimos un documental de la Fuente de los Españoles, sí, con Sebastián Sanguinesi, Cecilia González Pastrana, la colectividad española, con Fede Padín también, que realmente quedó un trabajo muy lindo, con toda su historia, bailes típicos de la colectividad alrededor de la fuente, un gran homenaje. Y nada, me gusta ese lugar de la ciudad. Por algo también está en una de las solapas del libro. Lo que vos ya sabés que voy a decir. No, ¿qué vas a decir? Que te vas a quejar. Sí, pero voy a aprovechar este espacio de exposición para poder hay decirlo. Autoridades. Están las autoridades, ya las vi. A más de una ya se lo dije cara a cara, o sea que tampoco tengo mucho problema en decirlo. Tenés una impunidad terrible. Bueno, la Fuente de los Españoles. Que no te callen, ¿no? Fue una, sí, jamás me callará. La Fuente de los Españoles fue una inversión muy grande. Sí. No sé si tenemos el número, pero bueno. No lo sé. Se puso mucha plata y la verdad que quedó divina. Y yo vivo por la zona, ¿no? Entonces voy seguido, qué sé yo, paseo a la perra, bueno, en fin.
El problema es el chorrito es mínimo. Se entiende, ¿no? Es como una... ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que yo digo, lo vuelvo a elevar a las autoridades. Pongamos acá una bomba un poco más fuerte y que caiga un chorro que uno diga, la puta. Bueno, no te digo la Fontana di Trevi, pero... ¿no? Bueno, otra de las cosas es que para los que todavía no lo han leído el libro, es un libro muy más allá de la nostalgia que es ya de por sí que aparece cuando uno lee sobre la ciudad. Me da la sensación de que es un libro muy potente, pero potente no en el sentido en relación a la escritura, porque es una escritura simple, fácil de leer, yo digo que es una lectura para estas épocas, ¿no? Donde uno necesita una cosa más relajada, o me parece que lo necesito. Más dinámica, o capaz lo necesitamos también, ¿no? Claro. Puede haber gente que lo comparta. Tal cual. Pero es un libro muy potente por el alcance que puede tener. Y yo lo que te quería preguntar, o sea, ahora en muchas escuelas de la ciudad están trabajando Rosario. Y me parece, ¿hay docentes acá? ¿Una? ¿Alguien más? ¿No? Hay varios. Cuatro docentes, 5 para allá atrás. Bueno, me parece que es un libro fantástico para trabajar en el aula, ¿no? Sobre todo para aquellos padres que a las 11 de la noche nos acordamos que tenemos que hablar de la Plaza 25 de Mayo. 25 de Mayo y no mandar un mensaje por privado a Kevin para que nos cuente. ¿Pudiste charlar con alguien en relación al formato que le diste al libro para que llegue a esas audiencias? ¿O cómo lo pensaste al libro en términos de orden, no? Sí, también dentro de todo el trabajo que fui realizando todos estos años, el libro fue mutando de alguna manera y también con los mismos análisis que se iba haciendo de diferentes cuestiones. Yo desde marzo de 2022, que voy a las escuelas primarias y secundarias, más primarias que secundarias, a dar charlas sobre historia de Rosario. Ya llevo 72 escuelas de prácticamente todos los barrios de Rosario. Un aplauso, 72 escuelas. Y también ahí uno va tomando en consideración qué es lo que se aborda dentro de las escuelas, cómo lo abordan los docentes, cuáles son las inquietudes de nenes de 8 o 9 años, que sorprendentemente tienen muy en claro lo que es querer a Rosario, ¿no? Cuando le preguntás por cuál es el lugar que más le gusta ir, qué es lo que recuerdan, a dónde van con su familia y demás, realmente resulta muy emocionante. En ese sentido, la escritura también está pensada para todo público. Es un libro que lo puede leer persona jubilada de una cátedra universitaria, como un nene que está en la primaria, porque son historias breves, cortas. Lo que decías vos antes, se puede leer de la página 1 a la 320 en un orden convencional, que todo sigue una correlación, como se puede leer de forma individual, es decir, querés saber la historia de, no sé, la favorita, lees solo el punto de la favorita y la entendés indistintamente sin la necesidad de tener que leer lo anterior o lo siguiente. Entonces, de esa manera me parece que posibilita e incentiva un poco más a la lectura, porque es bastante liviano de alguna forma. ¿Es verdad que un niño te preguntó quién era el loco de la escopeta y vos se lo pudiste responder? Un fenómeno social que atemorizó a Rosario durante más de una década. Está el capítulo en el libro. Está el capítulo en el libro, sí señor. Uno de los últimos. Bueno, nos toca cerrar. ¿Ya? Antes, ¿Puedo hacer una pregunta al público de nuevo? Dale. Sí, obvio. ¿Cuántas de todas las personas acá tienen el libro? Bueno, después nos vamos a hacer la foto. Abajo en el hall se consigue Rosario por conocerse en historia de una ciudad. ¿Cuántos de acá ya terminaron de leer el libro? Qué golfa, nada, imposible, mentira. Mucha historia porque a él lo escuchamos en la radio. Ah, muy bien. Wow. Perfecto. ¿Cuántos de acá o cuántas de acá van al taller de Kevin? Mira lo que es esta gente. excelente. Un aplauso para ustedes, que son la parte activa de... Y ahora, al final, a las personas que tengan el libro físico en este momento, después le vamos a pedir hacer la fotito con el libro levantado, que me lo pidió la gente de fotografía. Muy bien. ¿Puede muy ser? Espectacular. Listo. Bueno, pero para cerrar, antes de cerrar,
Este libro fue declarado de interés municipal por el Consejo de nuestra ciudad y provincial también por la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Así que nos gustaría invitar a las autoridades para que hagan entrega de dichas menciones. Fernanda Giuliani, que fue autora de la Declaración de Interés Municipal, nos va a acompañar hoy. También está la presidenta del Colegio Municipal, y también queremos invitar y también queremos invitar a que suba a Lucila de Pouti, que es autora de la Declaratoria de Interés Provincial, porque la puedo separar también. Agradecemos la presencia de todos los diputados y diputadas y también de las autoridades presentes. Sí, gracias, Mati. Y está Fabricio Fialti también, concejal también de la provincia de Gracias. de Santa Fe. Bueno, vamos a hacer una foto, ¿Para qué? Que le entreguen. Pará, y le trajimos, pueden decirlo por micrófono, Le trajimos un ejemplar de la Constitución Provincial. Ah, bien, perfecto. Un original de la Constitución. Muchas gracias. Muy bien, excelente, para que te lo tengo. Gracias. Esto para Kevin es excepcional. Bueno, va la foto. Y una virome, mira, tenés merchandising. Bueno, Muchas agradecemos gracias. entonces Me encanta la virome. Tremendo. Alta virome. Gracias. A la Fernanda Giuliani y también a la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Schmuck. Y ahora sí. Tengo tu libro abajo, no te vayas. Que Kevin cierre Gracias, este momento que es de él y que estamos muy felices de acompañarlo. Y después con Manu queremos proponerle cantar la canción. Bien, perfecto. ¿La sabemos? Para mí no va a salir tan bien, pero bueno. Yo no estoy al tanto de esto y no estaba en el guión. Para que colapsa. Sí. Es muy fácil, la letra se aprende muy rápido, pero hacer tu cierre tranquilo. Dale, perfecto. Inicialmente, agradecer a Fernanda, a Lucila, a todas las demás autoridades que han acompañado por declarar este libro de interés municipal, de interés provincial. Realmente un reconocimiento muy valioso, ¿no? Que se destaque este tipo de trabajos. Obviamente que lo mencionábamos recién con las escuelas, el objetivo es que este libro llegue a las escuelas. Ya vengo hablando y trabajando por eso, para que pueda ser parte de aquello que le enseñe un poco a los chicos algo más de nuestra ciudad, ¿no? Que le acerque un poco más a Rosario desde otro lugar, que también, así como le va a servir a los chicos, estoy seguro que le va a servir a los mismos cuerpos docentes para poder enseñar a Rosario. Así que realmente muchas gracias por los reconocimientos. Y después, para mí, antes de ir cerrando, el mayor reconocimiento es todo esto. Es lo que pasó hace 20 días, es lo que pasó ahora acá, lo que pasa permanentemente en los cursos, en las clases, en las radios, en las redes sociales, que es algo que nunca pensé que se iba a generar, que es una gran cantidad de afecto, de cariño, de interés, de acercamiento hacia una temática que tal vez no es la más popular, no es lo más frecuente que la gente se interese por la historia de Rosario, y de a poco vamos logrando este gran objetivo personal, pero creo que ya también es colectivo, de que cada vez se divulgue más la historia de Rosario, se hable más de la historia de Rosario, que para mí es lo más importante que puede tener una ciudad, ¿no? No se puede saber a dónde se va si no se sabe a dónde se viene. No se puede pensar una ciudad a futuro si no conocemos su historia, si no conocemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, para en un presente pensar qué y cómo hacer. Y de alguna manera que cada cual sea parte de todo esto realmente es muy emocionante, porque habla también de un sentimiento para con la ciudad. Y en ese sentido, para mí también lo más lindo es que cada uno se apropie y se adueñe de la historia de Rosario, que este libro no es mío, es de ustedes, es de la ciudad, es por y para Rosario, para que en la lectura de la historia que le interese, porque
dentro de las distintas temáticas políticas, sociales, culturales, arquitectónicas, de personas y demás, probablemente algo que le interese tienen que encontrar, que se adueñen de esa propia historia, porque cada uno de ustedes son parte de la historia de Rosario. Yo les puedo contar una historia más teórica, tengo la ventaja de que me acuerdo muchísimas fechas, pero eso es más una parte, si se quiere, textual, de algún modo. Podemos hablar de la historia del Monumento a la Bandera, por ejemplo, que se inauguró el 20 de junio del 57, lo hizo Ángel Guido, etc. Pero lo que se vivió el día de su inauguración, las miles y miles de personas congregadas en las inmediaciones del monumento, los nenes subidos a los hombros de sus padres, los banderines de Argentina flameando, esa historia particular, subjetiva, esa vivencia que tuvo cada cual, que seguramente son recuerdos que atesoran, también es parte de la historia. Y también hacen a la construcción colectiva y narrativa de la propia historia de Rosario. Que varios de los testimonios de las entrevistas que hice para el libro también son eso. Cómo al margen de cómo fue una historia, cómo se vivió, cómo viviste vos esa historia. Y en parte creo que eso es necesario también para que sigamos construyendo la historia de Rosario. Así que un agradecimiento enorme por estar presente, como decía hace un ratito, por ser la parte activa de todo esto, porque realmente son el motor para que Rosario por Conocer siga cada vez creciendo más y para que yo cada vez tenga ganas y empuje de seguir haciendo más, porque si fuese por mi propio interés personal lo podría hacer mis lecturas, voy de hobby a la biblioteca, lo hago en mi casa y no se enteró nadie y listo. Pero que realmente haya alguien del otro lado queriendo escuchar, queriendo ver, interesado, preguntando, es lo que también realmente conlleva que esto funcione. Así que un agradecimiento eterno de todo corazón por lo que pasó hace 20 días, por lo que pasó hoy, por lo que viene pasando en estos pocos y largos 6 años que lleva este pequeño gran proyecto y que ojalá sigamos haciendo mucho más por la historia de Rosario. Así que muchísimas gracias. Un segundo antes de que hagan lo suyo. Cuando terminemos, pido por favor que vayamos saliendo, porque a las 6 hay otra charla, porque sigue continuando la Feria del Libro. Para lo que sea retiro de libro, compra de libro, firma, foto, todo lo que deseen, vamos a estar en planta baja en el hall central, que ahí está un espacio dedicado para eso, que tenemos tiempo para poder hacerlo a disposición de la feria. Así que ni bien terminemos, vayan saliendo, vayan bajando, que nos encontramos allí en planta baja. Sí. Yo me voy último, así que... El alias es nano.catalá. No, yo lo que les voy a pedir es que no se vayan, así les sacamos una foto. Sí, si se pueden poner de pie con los libros en alto, hacemos la fotito final. Para acá. Mirando para acá, mirando para este lado. Che, podríamos bajar acá, ¿no? Ahí hay uno, Mati. No sé dónde está en el oído